En este video vamos a hablar de un concepto que es muy utilizado por la mayoría de los empresarios. Un concepto que desde el punto de vista de su formulación es matemáticamente claro. Quizá corremos el riesgo de entronizarlo al concepto por lo tan matemático del caso. Lo vamos a criticar. Y también vamos a hacer algunas cuantas consideraciones en el sentido de qué puede aportarle para el empresario. El concepto del punto de equilibrio. Toda la bibliografía habla del tema. Y en general, a mi juicio, lo habla muy matemáticamente y muy como endiosándolo al concepto como si pudiésemos resumir la economía de una empresa en 4 formulitas, y personalmente no estoy de acuerdo. Pero tratemos de clasificar. Bien. Lo primero que me gustaría decir es, no estoy de acuerdo con la denominación. Punto de equilibrio. Da la sensación de que estamos bien, que estamos en equilibrio, no tenemos problema. Me gusta más la definición americana, break-even point, punto de quiebre. Ahí ya me gusta un poco más, porque no es un buen punto no es un punto deseable al cual queremos lograr, es casi como un punto mínimo. El concepto sería, ¿cuál es el volumen físico de ventas que iguala el monto de ventas con la totalidad de los costos fijos y variables? O sea, obviamente la utilidad cero. O sea, ¿cuál es el mínimo a vender para no perder ni ganar dinero? Por eso no estoy hablando de un punto de equilibrio, estoy hablando de un punto casi de quiebre, porque si vendo por debajo de eso, estoy en zona de pérdida. La fórmula, ahora la vamos a deducir: costos fijos sobre contribución marginal unitaria y la gráfica. Esta es la gráfica de las ventas, donde a mayor volumen, mayores ingresos. Y esta es la gráfica de los costos, en donde tengo una parte de los costos que es fijos, que intersecta al eje Y, y otra parte que va creciendo, obviamente a un ritmo menor que el ingreso por ventas, y en algún punto se cruzan y me dicen, este nivel es el mínimo, digamos. Qué lindo, qué armonioso, dos curvas que se cortan. Bien, como si fuese tan sencillo pensar en la economía de un negocio. Pero a ver, hagamos la formulación matemática. Ventas menos costos variables menos costos fijos, utilidad cero. Como ventas es precio por cantidad y los costos variables es costos variables unitarios por cantidad, entonces reemplazo ventas y costos variables, haciendo factor común Q por precio menos costos variables, y paso al otro miembro costos fijos restando, estaba restando, ahora pasa sumando, y luego dividiendo P menos costo variable unitario, aíslo el Q, y como precio menos costo variable unitario es la definición de contribución marginal unitaria, digo, la cantidad que tenemos que vender es la masa de costos fijos que tiene el negocio dividido la contribución marginal unitaria. Yo tengo un negocio que tiene un costo de estructura del orden de los $100.000 anuales, y si con mi producto yo lo vendo a $10 y tengo 8 de costos variables, quiere decir que cada unidad me aporta una contribución marginal de $2. Y si tengo que cubrir los $100.000 de costos fijos, con 50.000 unidades, zafo, estoy hecho. De ahí para arriba lo que me queda es ganar dinero. 50.000 unidades, el mínimo. Muy bien. A ver,
Sobre la base de este concepto, tratemos de criticarlo y ponderarlo, digamos, ¿no? Por un lado, es una super simplificación de lo que es la economía de la empresa. Porque estamos suponiendo que los precios son constantes. O sea, venda lo que venda siempre al mismo precio. Lo cual conspira un poco con el concepto de ingreso total que tienen los economistas, ¿no? Lo de la curva, ¿no? Que para poder lograr mayores ventas seguramente tendré que hacer algún sacrificio en el precio. A su vez, el esquema asume también que los costos variables unitarios se mantienen constantes, lo cual también choca con la ley de rendimientos no proporcionales que hemos visto en economía. Y a su vez también está pensando que los costos fijos totales se mantienen absolutamente inalterados cualquiera sea el volumen, lo cual también es una simplificación, porque ¿quién podría pensar en que va a mantener el mismo costo de estructura trabajando al 90% de capacidad de planta que trabajando al 20%? Parecería poco lógico. O sea, los parámetros sobre los cuales se apoya este esquema son, digamos, un tanto irreales. Pero bueno, son esquemas, ¿no? A su vez también está imaginando el modelo que no va a haber cambios de eficiencia, lo cual tampoco es lógico, porque uno en la medida que va logrando mayores volúmenes, seguramente puede generar mayores niveles de eficiencia, con lo cual genera una disminución en los costos variables. Por otro lado, el modelo está asumiendo que esta empresa vende un solo producto o bien que la mezcla de productos no cambie, que yo tenga pocos productos y siempre todos los venda en la misma proporción. A ver, es una simplificación exacerbada, si se quiere. De todas maneras, es una herramienta muy utilizada por los empresarios. No conozco empresario que no se plantee, y particularmente ante una decisión de invertir, cuál es el punto de equilibrio. Esto es, el dueño de un hotel, que a lo mejor no tiene bien en claro cómo son los números del negocio, pero el dueño sabe que con tantas habitaciones ocupadas no pierde plata. Es el dueño de una empresa de transportes, que dice: tengo un colectivo de 60 asientos, con 42 asientos no pierdo dinero. Es el dueño de un restaurante, que tiene 40 mesas ocupadas y dice: con 18 mesas zafo, estoy ahí. Es el dueño de una planta de alimentos balanceados, dice: mira, con tantas toneladas mes mi empresa no pierde dinero, de ahí para arriba. Probablemente, digamos, la determinación de ese número a lo mejor adolezca de estos problemas, ¿sí? El problema de si el precio es fijo o no, el problema de si la eficiencia, el problema de si los costos unitarios. O sea, a pesar de todos esos problemas, al empresario le interesa tener un mapa, una idea aproximada de desde dónde empieza a ganar dinero, porque el objetivo claramente está en situar el nivel de actividad en ese nivel como mínimo y de ahí para arriba. Es una herramienta muy utilizada por los empresarios. La bibliografía también incorpora una segunda versión, lo que llaman punto de cierre. ¿Qué vendría a ser el punto de cierre? Es un cálculo similar, nada más que en los costos fijos y variables solo vamos a poner los costos erogables, los que se pagan, no los que se calculan como costos pero no generan una salida de dinero. Típicamente serían las amortizaciones o previsiones por despido. Es casi un punto de equilibrio financiero, o sea, pensando solamente en que los ingresos se cobran y los costos se pagan. Por lo tanto, excluyo los costos que no se pagan. De alguna manera, obviamente el punto de cierre
está en el gráfico anterior a la izquierda del punto de equilibrio, o sea, es menor que el punto de equilibrio. Si el empresario dice, tengo una planta que procesa soja, por decir, y dice, bueno, yo tengo que procesar por lo menos 2.000 toneladas de soja, el punto de cierre podrá estar en 1.800, 1.700, un poco menos. Claro, no estoy computando ciertos costos, el resto quedaría, digamos, igual, ¿no? Entonces, el punto de cierre viene a, digamos, apuntalar la cuestión en el más estricto corto plazo y privilegiando específicamente la cuestión de tipo financiera. Entonces, estamos en presencia de una herramienta que la bibliografía lo muestra como algo numérico perfecto, grafiquitos muy claros. En la práctica, esto seguramente no es tan así. Los precios cambian ante distintos volúmenes. Tenemos diferentes tipos de productos, no tengo un solo producto. Los costos variables van cambiando como consecuencia de la eficiencia. El tamaño de la empresa condiciona, el nivel de utilización de capacidad condiciona el costo de la estructura. Entonces, alguno diría, bueno, pero entonces esta herramienta no es real. Es una super simplificación. Es una simplificación, ¿sí? Pero veamos, sobre la base de ese esquema, veamos algunas variantes, ¿sí? O sea, veamos algunas otras posibles derivaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa tiene más de un producto? Digamos que tenga 2 productos. Si la empresa tiene 2 productos, alguno podría pensar, bueno, mi empresa, en lugar de expresar el punto de equilibrio como costos fijos dividido contribución marginal, unitaria, tengo el problema de cuál de los 2 productos utilizo. ¿El producto 1 o el producto 2? Claro, la alternativa sería, bueno, muy bien, hagamos un punto de equilibrio promedio entre el 1 y el 2. Y entonces, si vendo el 60% de unidades del producto 1 y el 40% del producto 2, que tomemos una contribución marginal 60% del 1, 40% del 2. Entonces estoy buscando una contribución marginal mix, promedio ponderado, ¿no? Podría ser una alternativa a eso. Ahora, ¿qué sucede si la empresa tiene una línea de productos principal y una línea de productos secundaria? O sea, una línea que sea como de relleno, como para aportar algo. El concepto anterior no tendría mucho sentido aplicarlo de la misma manera si tengo un producto importante y otro de menor importancia. ¿Por qué? Porque en la ecuación estaría haciendo jugar un producto, el secundario, que no tiene tanta significación. En esos casos puede ser más interesante que le digamos al dueño, mira, de la masa de costos fijos, ¿cuánto es lo que puede aportar de contribución marginal el producto secundario? Digamos, $100.000 a cubrir, y el producto secundario es capaz de aportar $10.000 de contribución marginal. Ok, quiere decir que los otros 90.000, los no cubiertos, son los que tengo que cubrir con el producto principal. Y entonces establecería el punto de equilibrio en términos del producto principal, que es el verdaderamente relevante para la empresa. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no tiene 1, 2 productos, sino que tiene 500, 1000? Tomemos un supermercado. No tiene sentido que yo le diga al dueño del supermercado, el punto de equilibrio está en tantas latas de aceite, tantos kilos de pan, tantos kilos de carne, tantos paquetes de fideo, tantas latas de azúcar. No. Digamos, lo único que logro con eso es marearlo al dueño. Marearlo. La idea del punto de equilibrio es una idea simplificadora. Tenés que vender tanto, no tanto, porque si no, no entiende nada. Claro, en ese caso, si la empresa tiene una enorme cantidad de productos, 1.000 productos, 2.000 productos, 5.000 productos, quizá el mejor enfoque es, esta empresa no vende productos, lo que vende es pesos. Entonces, si lo que vende es pesos, lo que tendríamos que hacer sería expresar el punto de equilibrio en pesos.
Y en ese caso, ¿cómo sería? Si yo lo que vendo es pesos, tendría que buscar de cada peso que vendo, ¿cuántos centavos me quedan de contribución marginal? Supongamos que la empresa por cada millón de pesos tiene una contribución marginal de 250.000. Eso quiere decir que por cada peso se queda con el 25%, 25 centavos de contribución marginal. Si tiene que cubrir $100.000 de costos fijos, tendrá que vender 100.000 dividido 0,25. 400.000 pesos hará que esta empresa esté en equilibrio. Pensemos en algunas otras variantes. ¿Qué pasa cuando la empresa en general tiene asegurada la demanda? Y el problema no es tanto cuánto tiene que vender, sino a qué precio vender. Un ejemplo de esto se me ocurre pensando en el productor agropecuario. El productor agropecuario es un productor que no tiene problemas de colocar su producto. En realidad sabe que él es una pequeña porción frente a una demanda enormemente grande. Con lo cual, el productor, para vender, levanta el teléfono, llama al copiador, a la cooperativa, llama al consignatario de cereales y coloca. El problema es a qué precio. O sea, su verdadero problema pasa por a qué precio vender. En tal caso, puede ser interesante reformular la ecuación y en donde, en lugar de dejar el Q como incógnita, plantear el P como incógnita. Y entonces decir, mi precio de equilibrio es de tanto. Obviamente los otros datos dejan de ser incógnitas y pasan a ser datos reales, ¿no? Y entonces en ese caso el productor estaría pensando no en cuánto vender, sino a qué precio vender. Entonces dirá, bueno, por abajo de tantos dólares el quintal, el negocio no está cerrando. ¿Qué pasa con empresas que en general tienen asegurada la demanda, pero el problema es, digamos, la demanda y el precio, pero a su vez el problema es cuánto pagar por su costo variable principal? Esto lo he visto, por ejemplo, en la industria petrolera, lo he visto en la industria láctea. En la industria petrolera, el cuánto vamos a pagar por el barril de petróleo es fundamental. En la industria láctea, cuánto voy a pagar por el litro de leche es fundamental. ¿Pero por qué? Porque el costo variable principal es muy determinante de su estructura y a su vez, esta gente no tiene problema en poder colocar su producción y el precio. Estamos tranquilos en eso. Claro, si se da una situación así, quizás puede ser interesante no plantear cuánto vender o a qué precio vender, sino cuánto es el máximo a pagar por el barril de petróleo, por el litro de leche, por el kilo de carne, por la tonelada de soja. Entonces, si se dan situaciones de este tipo, nuevamente, lo que tengo que hacer es tomar la fórmula original y en lugar de dejar Q como incógnita, dejar costo variable unitario, como hacíamos antes con el precio. ¿Qué pasa con empresas cuya principal preocupación es el nivel de eficiencia? Por ejemplo, si tuviese un fuerte componente del tema mano de obra, en donde la eficiencia de la mano de obra sea la determinante para el logro de las utilidades, o la eficiencia fabril. Claro, nuevamente en este caso, matemáticamente lo resolvemos. En lugar, digamos, cambio la variable, cambio la incógnita y expresaría el nivel de eficiencia, el nivel de productividad, en términos de unidades hora, unidades por kilo, lo que fuera. En tal caso, todos estos elementos sirven para, en alguna medida, darle una respuesta al empresario. El empresario, ¿qué pretende con esta herramienta? Rápidamente tener claro si está
por encima o por debajo de la línea de flotación. La línea de flotación vendría a ser la línea de utilidad cero, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga una respuesta rápida para el empresario, para decirle, mira, tal como están dadas las condiciones, ¿estamos en zona de ganancia o estamos en zona de pérdida? Y no tener que esperar el balance a fin de mes, el estado de resultados a fin de mes, como para tener claro si gané o perdí. De esta manera uno podría tener claramente dónde estoy parado, digamos, en este momento, ¿sí? ¿Qué sería una mala implementación? No lo tengo aquí en la presentación, pero estaba pensando ahora. Una mala implementación del punto de equilibrio cuando uno tiene más de un producto. Supongamos que yo tuviese 3 productos y diría, bueno, muy bien, expreso el punto de equilibrio en términos de los 3 productos. O sea, expreso un punto de equilibrio para el producto A, para el producto B, para el producto C. Y entonces haría la fórmula, costos fijos sobre contribución marginal para cada uno de los 3. ¿Por qué está mal hacerlo así? Desde el punto de vista matemático, irreprochable. Desde el punto de vista de la significación para el empresario, es la parte que podríamos cuestionar. ¿Por qué? Si los costos fijos utilizados en esa división entre 3 productos son esencialmente directos, entonces eso tiene sentido. Si tengo costos fijos directos, primordialmente directos, no tanto indirectos, porque entonces yo podría establecer un punto de equilibrio casi por producto. Y entonces decirle al empresario, cuidado, en este producto estamos por debajo. Pensemos en aquel concepto de contribución directa por producto. Productos que tengan con contribución directa negativa, productos cuyo punto de equilibrio va a dar negativo. Pero esa variante, insisto, sirve si los costos fijos son básicamente directos. Si son indirectos, recuerden ustedes que los costos fijos indirectos son distribuidos entre los distintos productos. ¿Cuál es la validez de esa distribución? Habrá que ver en función de los criterios empleados. Pero en el fondo, si los costos fijos son indirectos, digamos, cualquier distribución, por mejor que sea, no deja de ser una convención. La realidad es que la masa de costos fijos que son indirectos son del conjunto de la empresa. Entonces, particionar por producto, cuando en realidad el costo fijo es compartido por todos los productos, en el fondo es una ficción. Entonces, tiene más sentido aquello de el punto de equilibrio mix, el punto de equilibrio de todos los productos y no particionarlo, porque no se trata de costos fijos asignados con precisión a cada uno, sino aplicando criterios. Digamos. En clase vamos a discutir más conceptos de esto, pero esta es una herramienta muy importante y utilizada por los empresarios en general.